Bueno, vamos a avanzar el tema de radiología del ATM, articulación temporomandibular, desde el punto de vista radiográfico. Vamos a observar la ATM de acuerdo a sus estructuras óseas que vamos a tener en el maxilar superior, la cavidad glenoidea dividida por la cisura de Glaser, donde va a estar un espacio. Vamos a ver una zona radiolúcida que va a corresponder a la parte del menisco discoarticular, una parte cortical en forma de una S o una concavidad que va a corresponder a la cavidad glenoidea. Y vamos a observar en la parte central el cóndilo mandibular, la cabeza del cóndilo y el cuello. Básicamente, si ustedes ven, solo observamos tejidos duros, que en este caso es el tejido óseo. Vemos en la parte posterior la pared anterior de conducto aditivo externo. Entonces, en estas partes que vamos a observar, vamos a ir viendo la importancia clínica que tiene. Aquí estamos observando un paciente donde vemos una simetría facial, donde hay una hipoplasia de un lado y hay una valoración con el lado opuesto que nos da la importancia, que no es una relevancia tan grande un lado respecto al otro. Pero sí, cuando vemos bien, hay una simetría. La etiología de esta simetría es un paciente de 10 años. Si observamos en la panorámica, vamos a observar que hay una parte donde de un lado observamos la apófisis coronoides, escotadura sigmoidea, y vemos parcialmente la cabeza del cóndilo. Del otro lado hay una génesis de la escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, y hay un bosquejo. Si ustedes observan, hay un bosquejo muy tenue de la parte de la formación de la cabeza de cóndilo. En este otro segmento, donde tenía que ser la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea, se ven ausentes. Debido a esto, observamos una simetría de un lado respecto al otro. Entonces, cuando nosotros ya observamos este tipo de patología, lo que debemos determinar sería la etiología. En este caso se refería, según los padres, la madre en especial, que había un trauma, que el niño de 4 años, hasta los 4 años abría, cerraba la boca normal, pero a los 4 años sufrió un traumatismo donde se vio que era violencia intrafamiliar porque el padre le pisó por el rostro a los 4 años de edad, y desde esa vez le produjo una alteración en el desarrollo a nivel del ATM. Entonces, en estos casos estamos frente a una hipoplasia. Para confirmar la imagen, hemos hecho una tomografía en la facultad, donde evidentemente nosotros vemos la ausencia de la escotadura, la apófisis coronoides, y vemos aquí un simple bosquejo que queda en el intento de formar la cabeza de cóndilo. Esto se transformó en una hipoplasia que dio un desarrollo muy escaso a nivel del ATM. Hay otros casos opuestos donde podemos observar aquí a cada lado, vemos un desarrollo exagerado del cóndilo mandibular en ambos lados en relación a la cavidad glenoidea. Vemos que el cóndilo es extremadamente grande, hay la escotadura y el apófisis coronoides. También observamos una prominente maxila inferior donde vemos los ángulos muy marcados. Pero la parte más relevante en este caso sería el desarrollo exagerado de los cóndilos mandibulares. En este caso estamos frente a una hiperplasia condiliar bilateral que observamos en ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y apenas se llega a observar una línea radiolúcida que va a pertenecer al espacio del menisco. Vemos otros casos que es todo lo opuesto del anterior, donde observamos los cóndilos mandibulares con un escaso desarrollo, un cuello condiliar muy delgado, donde en este caso estamos a la patología opuesta del anterior, donde sería una hipoplasia condiliar. En este caso estamos viendo la hipoplasia condiliar del lado izquierdo. Es otro paciente donde también observamos bilateralmente
una hipoplasia condiliar de ambos lados, sumamente delgados, y un cuello donde vemos sumamente delgado, donde no va a tener una relevancia muy grande respecto a la funcionalidad, pero sí una limitación en la parte de la oclusión, en proporción de fuerzas. Hay también, como es todo tipo de articulación, las alteraciones del desgaste por artritis o artrosis. Esta artritis o artrosis nos van a dar unos pequeños fragmentos, como si fuera que el hueso se va desmenuzando lentamente, y esto vamos a llamar a la parte de osteofitos. Osteofitos son pequeñas calcificaciones que vamos a observar a nivel del ATM. Estas pequeñas calcificaciones o de dimensiones un poco más grandes son calcificaciones que vamos a observar en diferentes estructuras del organismo. Si recordamos, vamos a ver a nivel dental como la parte de calcificaciones a nivel de la pulpa, donde tenemos en este caso las fibrosis y los antrolitos en el maxilar, los hialolitos en las glándulas, y vamos a tener así diferentes calcificaciones. Respecto a estas calcificaciones, en este caso se dan por el deterioro que se va a presentar a nivel de la ATM en el espacio que ella ocupa correspondientemente. El deterioro se va a dar a nivel del cóndilo mandibular y vamos a tener los osteofitos. ¿Está bien? Entonces, como todas las articulaciones, también sufren un desgaste, un deterioro con el tiempo, que son la artritis y la artrosis, que van acompañado por osteofitos, que son pequeñas calcificaciones que vamos a ver en la radiografía con una imagen radiopaca de forma irregular que va a estar presente a nivel del ATM. Si observamos en esta otra radiografía, también vamos a ver una hipoplasia del cóndilo, pero a diferencia de la anterior, no llegamos a observar los osteofitos, pero sí vemos un deterioro del cóndilo que con el tiempo puede dar origen a osteofitos. En este caso, ya estamos viendo una parte comparativa de un lado izquierdo con el lado derecho puesto, que de este lado observamos el cóndilo, la escotadura, la apófisis, y del otro lado observamos la ausencia total de cóndilo escotadura. Vemos una línea, ni siquiera hay la concavidad. Esta imagen va a ser compatible con la genesia del cóndilo mandibular, en este caso el cóndilo mandibular derecho. O podemos ver también casos donde el cóndilo mandibular va a ser muy grande, como hemos hablado anteriormente, o pueden haber casos donde van a combinarse las patologías. De un lado puede ser hiperplásico y del otro lado puede ser hipoplásico. Esto nos recuerda que las alteraciones de ATM nunca van a ser simétricas. Puede estar alterada solo un lado o solo el otro lado opuesto o ambos lados. En este caso, las alteraciones requieren de radiografías específicas, como es la técnica de Schuller. La técnica de Schuller se va a tomar en dos posiciones, boca cerrada y boca abierta. Estas van a ser para ver la dinámica de la función de la apertura y cierre, si está una apertura muy limitada o está un cierre que va a estar ausente de la relación céntrica a nivel del cóndilo. Entonces, en este caso hablamos de técnicas radiográficas transcraneanas, que es la de Schuller. Además de esto, nos va a permitir hacer un análisis similar a la cefalometría, donde hacemos una planigrafía. Esta planigrafía nos va a permitir observar ciertos exageros o aumentos en la movilidad del ATM o limitaciones en la movilidad del ATM. Los traumatismos también pueden causar daños a nivel de la ATM. Aquí podemos observar una fractura de cuello de cóndilo, que es la parte más lábil,
donde observamos tanto en la panorámica como también podemos observar en este caso a nivel de una radiografía PA posterior anterior, donde observamos la fractura a nivel del cuello de cóndilo. La parte interesante de este aspecto de traumatismo de fractura a nivel de cuello de cóndilo es una fractura que, pese a estar presente, no va a existir una limitación en los movimientos. Sí va a haber un dolor, va a haber un ruido, pero el paciente no queda imposibilitado de abrir y cerrar la boca. Entonces, vemos que en muchos casos, este es un paciente que me tocó atender, donde vemos la fractura también, que no se da en la cabeza, se da siempre en la parte del cuello de cóndilo. Este caso vemos que tiene fracturas a nivel del cuello de cóndilo bilateral y fracturas a nivel de la base de la apófisis coronoides. Entonces, estamos observando las lesiones que posiblemente pueden causar. No se da una fractura a nivel de la cabeza del cóndilo, sino va a dar a nivel de cuello de cóndilo, que estos traumatismos van a ir repercutiendo en lesiones posteriores que son de manera permanente a nivel de la T. Vemos el mismo paciente, después de que hemos ido tratando poco a poco, observamos que un cóndilo de un lado está reposicionándose en su lugar, del otro lado está comenzando a tener una reposición en su lugar y la apófisis coronoides bilateralmente está tomando un lugar de acuerdo a la función que tiene el paciente. Hay una discrepancia respecto al posicionamiento de relación céntrica. En este caso estamos hablando de posicionamientos a nivel de cóndilo, pero desde el punto de vista ortodóntico que está en relación a los tipos esqueletales de oclusión. En este caso estamos hablando de clase 2 y de clase 3. Clase 2, clase 3, a diferencia de clase 1, no van a tener la misma posición en relación céntrica a nivel de la cavidad. Van a tener diferentes posiciones. Generalmente en la clase 2 vamos a encontrar un cóndilo que va a estar más en una posición posterior. En una clase 3 vamos a tener un cóndilo adelantado que va a estar en una posición anterior. Entonces, hay que tomar en consideración el tipo de oclusión que tiene el paciente para ver la relevancia en la posición del cóndilo respecto a la cavidad glinoidea. Ahora, los aspectos que van a producir alteraciones a nivel de la ATM van a ser uno de las pérdidas dentarias que podemos observar aquí. Otro aspecto que vamos a poder observar también van a ser las pérdidas estructurales de las piezas dentarias respecto a la estructura que va a tener. Estructura hablamos en la parte de dimensión vertical que pueden tener por desgastes de diferentes tipos. Entre los más comunes tenemos la bruxomanía. La bruxomanía va a causar un desgaste y debido a la parafunción que tiene, un desgaste estructural de la ATM, reabsorción del tejido óseo, pérdida de la dimensión vertical que va a incidir más a nivel del daño del menisco y de la posición del cóndilo en la cavidad. Si observamos la foto, tanto de frente como de una foto oclusal, vemos una pérdida de gran estructura y de gran parte de sustancia de las piezas dentarias que van a repercutir entre ellas en alteraciones de la ATM por alteración de la dimensión vertical que se va a presentar. Si observamos, dependiendo cada caso clínico, van a haber diferentes características. La correlación que tiene con la oclusión y piezas dentarias es muy importante para ver las alteraciones y posibles problemas que pueda tener. En esta imagen observamos de un lado por lo menos una línea radiolúcida, donde observamos que podría haber todavía una separación del espacio en el momento de la oclusión o de la bruxomanía del paciente. Del otro lado, puesto que es un paciente bruxómano debido a características imagenológicas, con la ausencia de la parte de la forma o la anatomía que tiene las piezas dentarias, vemos que hay un contacto y una línea de corticalización radiopaca a nivel del cóndilo, donde hay un contacto con la cavidad glinoidea de tejido óseo de maxila superior con tejido óseo de maxila inferior,
donde esto produce una corticalización mayor a nivel de la cabeza del cóndilo. Esto debido a que el paciente es bruxómano y tiene ciertas características que se van a observar claramente. No vemos la destrucción de estructura, alteración de forma de piezas dentarias, e inclusive en caninos que son piezas vitales cuando hablamos de oclusión mutuamente protegida y oclusión mutuamente compartida. Tanto en maxilar superior como en maxilar inferior, estas alteraciones del paciente bruxómano, de hecho y con seguridad, van a repercutir en alteraciones a nivel de ATM que se van a manifestar clínicamente por diferentes signos y síntomas que va a tener el paciente, tanto en dolores como en ruidos y también en repercusiones a estructuras cercanas, como ser la pared anterior del ATM en la cavidad glenoidea, que va a estar por detrás de la cisura de Grasser, que corresponde a la porción no articular, va a repercutir porque va a haber una presión tal del cóndilo en la cavidad, en la parte posterior de la cavidad, produciendo dolor de oído y dolor de cabeza. Hay pacientes que son jóvenes y se diagnostica a tiempo la bruxomanía. Vamos a observar, como en este caso, la pérdida de bordes incisales a nivel del canino, dando una falsa impresión de que en vez de tener 4 incisivos, tiene 6. Pero esto va a repercutirse en alteraciones a nivel de ATM. Si ven, la estructura tanto de los caninos superiores como inferiores se encuentran alterados por la parafunción que tienen. Cuando hacen placas de miorrelajación, una pregunta importante es la altura. La altura de esta placa tiene que tener una proporción de un grosor de 2 a 3 milímetros. Estos 2 a 3 milímetros van a estar en relación a lo que mal está llamado oclusión de reposo. Si hablamos de términos de oclusión, tendría que haber contacto. En este caso, la oclusión de reposo no tiene un contacto, por eso llamamos de reposo, porque no hay un contacto aparente. Hay un reposo o un distanciamiento entre arcadas de 2 a 3 milímetros. Esto no altera la dimensión vertical. Esto también está en correlación a la oclusión de reposo que el bruxomano pierde y debe devolverse con el grosor de las placas de miorrelajación, cuidando siempre la parte de la dimensión vertical para no alterar. Estos son los gráficos donde generalmente veíamos la posición del cóndilo en relación a bases esqueletales y dentales de oclusión, hablando de clase 1, clase 2 y clase 3, y tomemos en consideración que la clase 2 tiene dos subdivisiones a nivel de oclusión, clase 2 tipo 1, clase 2 tipo 2. En todas estas oclusiones van a tener diferente disposición, porque no olvidemos que las alteraciones oclusales no solo son dentales, sino también son acompañadas muchas veces de bases esqueletales. Si hablamos de oclusión, vamos a tener clase 1, clase 2, clase 3, dental, puede ser esqueletal o puede ser mixta, dental y esqueletal. De acuerdo a la clasificación exacta, vamos a tener una variación y una posición exacta del cóndilo. Si ustedes observan en este caso, vemos unos cóndilos que están bastante hipoplásicos, pequeños, y en una pequeña apertura nos llama la atención que el cóndilo mandibular queda casi al borde con el cóndilo temporal. Esto nos da indicios de que el paciente es propenso de una subluxación rápidamente a pasar a una luxación. Entonces, son muchos parámetros que debemos tomar en consideración en muchos aspectos. Los traumatismos van a repercutir mucho en la neoformación y en la función del ATM, como este paciente que llegó con un traumatismo. La oclusal, si observamos, la panorámica, si observamos, vamos a ver que hay un descenso de plano oclusal de un lado, del lado derecho, debido al traumatismo. En este sector vamos a ver el trazo de fractura que va a ser acompañado de desplazamiento. Este tipo de traumatismos obviamente van a repercutir en la parte del ATM porque están viendo que alteró la oclusión, se alteró piso de órbita, se fracturó el maxilar y son fracturas además de hundimiento con desplazamiento que se van a poder observar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos
alterando la simetría del paciente y obviamente en esto alterando la función que va a tener el paciente. Alternativas de tratamiento una vez que diagnosticamos disfunciones de ATM o otro tipo de alteraciones, tenemos las placas oclusales o férulas oclusales o placas de miorelajación. Otra alternativa es la fisioterapia. Otro aspecto es la reducción de estrés, que eso no podemos manejar nosotros. El tratamiento especializado con natólogo. Hay una alternativa que son los trainers y otra alternativa para disminuir la hipertrofia que va a tener a nivel del massetero, que es uno de los principales causantes de la bruxomanía y alteración de la TM, va a ser el Botox. El Botox, o también llamada toxina botulínica, es un bloqueador a nivel nervioso de las transmisiones musculares. El Botox en un paciente cuando es bruxómano, como están observando en la imagen, va a tener una parafunción, obviamente, en la oclusión y en hipertrofia del massetero. Esta hipertrofia de massetero se da por la constante bruxomanía o presión inconsciente que tiene el paciente inconsciente. El Botox va a bloquear terminaciones nerviosas y nos va a ayudar muchas veces a controlar la bruxomanía. En odontología actualmente estamos trabajando ya en terapias externas para diferentes tipos de tratamiento. Tenemos la toxina y el ácido hialurónico como rellenos en odontología para diferentes tejidos que vamos a tener como alternativas para tratamiento. Si observamos este paciente, vamos a ver con movimientos de lateralidad, pero vemos el desgaste excesivo que tiene a nivel del plano oclusal. Esto va a requerir un trabajo de férulas oclusales. Las superficies óseas antiguamente trataban de definir en dos planos, que puede ser un plano normal convexo y con una artritis o artrosis, digamos un cóndilo plano. Esta es la clasificación que están observando, convexo, plano, angular y redondo. Actualmente ya no está vigente en su plenitud porque debido a la tomografía hemos podido observar que no sigue un patrón tácito como está explícito en este aspecto. Entonces, más nos vamos a basar en la parafunción o función que va a tener y delimitar bien las estructuras óseas que podamos observar de acuerdo a la densidad del tejido óseo que nosotros tenemos en las radiografías. Una importancia de la radiografía de Schuller, que es una radiografía dinámica, diríamos que se van a tomar en dos posiciones, en boca cerrada y en boca abierta. Una vez que obtenemos esto, nos va a permitir ver si el paciente va a tener problemas de hipermovilidad o hipomovilidad. En problemas de hipermovilidad vamos a tener un problema que va a ser la parte de luxación, tendencia a luxación. Obviamente este paciente ya tiene una subluxación, pero va a tener una tendencia mayor a luxación. La luxación va a ser como cuando observan en este esquema el cóndilo mandibular. No llega a estar a nivel del cóndilo temporal como es en este momento de apertura máxima, sino migra hacia adelante por delante del cóndilo temporal, imposibilitando volver a su lugar. Entonces, para evitar la bruxomanía y la apertura máxima para una luxación, nosotros lo que hacemos es educar al paciente y enseñar sus limitaciones. También usamos placas de miorelajación o también llamadas placas de posicionamiento. En la planigrafía que nosotros observamos a observar estas dimensiones que va a tener el cóndilo entre la superficie anterior y la eminencia articular de 1.5 a 1.2. Entre el cóndilo y el techo de la fosa vamos a tener de 2 a 2.5 y el cóndilo en la parte posterior que hemos hablado tiene que haber un espacio promedio más o menos de 2.5 a 3. Las indicaciones por un examen radiográfico es cuando hay asimetría facial, hay ruidos como crepitación, chasquido, hay dolor, aumento de volumen, los movimientos también pueden estar limitados y vamos a ver trismos o debido a algún traumatismo que sufrió el paciente.
El examen radiológico va a ser dado por la radiografía de Schüller, que también es una técnica llamada transcraneana. Es algo efectiva o bastante efectiva siempre y cuando la toma sea buena, porque tenemos mucha sobreposición de imágenes. En este caso ya acabamos de ver, por ejemplo, una paciente con boca cerrada, vemos el menisco compatible con una imagen radiolúcida, porque es un tejido orgánico. Vemos en una apertura normal, donde casi llega el cóndilo mandibular con el cóndilo temporal, manteniendo un espacio radiolúcido que nos indica la migración del menisco. En este otro caso ya vemos algo donde el paciente tiene una luxación. Esto se define cuando vemos y describimos que el cóndilo mandibular se encuentra por delante del cóndilo temporal, entonces va a estar imposibilitado de volver a su normal. Las alternativas de tratamiento en este caso, la principal es hacer la maniobra de Melaton, que puede hacerse por delante o por detrás del paciente. El examen a boca cerrada nos va a permitir ver la cavidad en relación al cóndilo, el grado de espacio del ATM en relación al menisco y las variaciones de morfología que pueda tener. En boca cerrada y en boca abierta. En boca abierta el problema mayor es la luxación y la subluxación, que es traducido sinónimo de hipermovilidad. Aquí observamos la técnica transcraneana. Como vemos, se llama transcraneana porque va a pasar todas las estructuras del cráneo de un lado y va a plasmar la imagen del otro lado. Una toma es a boca cerrada y otra toma es a boca abierta. Entonces ya estamos más familiarizados con la descripción. El menisco siempre se va a ver de una forma radiolúcida, o sea, un espacio. No vemos porque es un tejido orgánico, no es mineralizado. Entonces, es bueno hacer la parte de planigrafía para poder comprender mejor el tipo de daño que tiene en ATM. Este es un ejemplo de planigrafía a boca cerrada y a boca abierta y vemos las tendencias en el momento de la migración y hasta dónde migra en boca abierta. Esto nos va a dar pautas si va a tener una hiper o hipomovilidad. El estudio radiográfico de menisco que no usamos mucho se llama artrografía. Sus indicaciones es en pacientes con diagnóstico positivo al dolor, disfunción del ATM, pacientes con historia positiva de bloqueo y de ruidos articulares y pacientes con limitación de la apertura. También observamos anatómicamente la posición del disco articular en la parte de destrucción o desestructuración interna. La artrografía va a estar contraindicada cuando hay infecciones agudas, hipersensibilidad a medios de contraste o a sustancias de contraste como sustancias de yodo que hacen el contraste y enfermedades sanguíneas y uso de medicamentos anticoagulantes. La artrografía, para que podamos hacer, el paciente necesita estar tranquilo y relajado. Se recomienda que el paciente tome 5 miligramos de diazepam en la noche y 5 miligramos antes de ir a la consulta para que puedan relajarse los músculos y practicar la artrografía. No es una técnica muy común, es una técnica incómoda y dolorosa. Actualmente se está optando para poder delimitar mejor con una tomografía que el resultado es igual sin tanto trauma para el paciente. En la artrografía se va a inyectar un líquido de contraste radiopaco soluble en una jeringa de 10 cc, una aguja de 3 centímetros, una aguja de 3 centímetros de longitud y en base a eso se procede para que podamos hacer la técnica como están viendo en pantalla la descripción. Una vez que ya hemos hecho, digamos, esto, hay que ver y tener la seguridad en una planigrafía tomada en boca cerrada y boca abierta, si el paciente tiene tendencia de una subluxación a una
luxación para que tome parámetros y cuidados para evitar que caiga en ese problema. Tenemos aquí dos ejemplos donde vemos la medición. Uno se ve con hipomovilidad y otro con hiper. Entonces hay una fórmula, como están observando en la pantalla, que nos va a dar el diagnóstico, que es la posición normal o la posición hiper, con hipermovilidad o con hipomovilidad. Entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos que dar indicaciones a los pacientes, en muchos casos, que limiten la apertura, especialmente cuando hay esos bostezos grandes o al comer algo duro. Entonces, debe tener los cuidados correspondientes. La apertura se va a medir no con una regla o con algo que pueda tener 2 milímetros. Generalmente se miden con los 3 dedos, ojo, pero del paciente, no del operador. En relación a eso, se ve y se valora si tiene la altura ideal de apertura y está proporcional en relación a la persona. Esto nos va a dar parámetros si no abre mucho de hipomovilidad, si abre muy grande hipermovilidad. Las patologías del ATM en la subluxación mayormente también son causadas por cirugías en consultorio dental. Otro aspecto de la luxación van a ser los traumas y los golpes. Y entra aquí también los bostezos exagerados. El problema de una luxación es que el paciente se queda con la boca abierta, imposibilitado de cerrar la boca. Obviamente se desespera. En esos casos tenemos que hacer la maniobra de Melton para que se pueda reubicar el paciente y que vuelva a su posición normal, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de boca cerrada y en boca abierta se dio la luxación de un lado. Aclarando esto, la luxación puede ser de un solo lado o puede ser también en algunos casos los dos lados simultáneamente. Para ambos casos se realiza la maniobra de Melton, que consiste en traccionar maxilar hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. En este caso, al hacer hacia abajo, atrás y arriba, vamos a tener una maniobra de Melton que va a llevar exitosamente a la posición ideal del cóndilo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, donde ya el cóndilo mandibular está queriendo pasar al cóndilo temporal y esto ya nos da indicio de una subluxación en sí. Bueno, esto sería todo el tema para la parte teórica y con esto terminamos esta parte de articulación temporomandibular en radiología. Muchas gracias por su atención.